Los años desde el 1947 al 1959 en el gobierno de los Estados Unidos se le conoció como la era McCarthy o el segundo susto rojo. Fueron años donde el gobierno investigó empleados federales y estatales y personas que trabajaban en los medios de comunicación del país para saber si tenían alguna asociación con la Unión Soviética o con el comunismo. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. Uno de los lugares donde el gobierno investigó a muchas personas fue en Hollywood. Había una lista negra de personas que trabajaban en el cine y la televisión que fueron acusados de comunistas. Especialmente a muchos guionistas se les acusó de pertenecer a algún movimiento relacionado con esta ideología. Fue a finales de esa época de represión en donde se estrenó la película 12 Angry Men, en español mejor conocido como 12 hombres sin piedad. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. You want to see this boy die because you personally want it, not because of the facts. You're a sadist. La mayor parte del filme se desarrolla en un cuarto ubicado en el Tribunal de Justicia en la ciudad de Nueva York, en medio del verano, en el día más caluroso de la ciudad. I called the weather bureau this morning. This is going to be the hottest day of the year. La historia trata de un jurado compuesto por 12 hombres blancos que están a punto de dictar sentencia a un joven que tiene historial criminal y vive en un área pobre y con mucha delincuencia. No sabemos exactamente su descendencia, aunque algunos la atribuyen a que es un joven puertorriqueño. Este joven es acusado por el asesinato de su padre. De ser encontrado culpable, la pena por su castigo será la muerte por medio de la silla eléctrica. A primera vista parece que es muy evidente que el joven es culpable. 11 miembros del jurado están muy convencidos de que el muchacho asesinó a su padre. He stabbed his own father 4 inches into the chest. They proved it a dozen different ways in court. Would you like me to list them for you? El conflicto comienza cuando un solo miembro del jurado declara inocente al joven. El jurado número 8 no sabe si el muchacho es culpable o inocente. Él prefiere tener una conversación con los otros miembros del jurado acerca del juicio que se llevó a cabo, hablar acerca de las evidencias presentadas y evaluar si el joven es culpable o inocente, en vez de declarar al acusado culpable de manera apresurada. Well, there were 11 votes for guilty. It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first. Mientras se va desarrollando la película, estos 12 hombres no solamente hablarán de las evidencias presentadas en la corte, sino también se darán cuenta que hay otras motivaciones que los llevan a pensar que este joven es culpable. El largometraje se basa en una película corta para la televisión escrita por Reginald Rose y dirigida por Franklin Schaffner. Reginald Rose fue un hombre que estaba muy interesado en contar historias del género de drama y que tocaran temas sociales y políticos que afectaban en ese momento a los Estados Unidos, como el discrimen racial, la violencia en lugares marginados o la búsqueda de comunistas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Una de las razones que motivó a Rose a escribir su libreto fue que él tuvo la oportunidad de ser parte de un jurado y le surgió la idea de contar una historia que tuviera como protagonistas principales a miembros de un jurado. 12 hombres sin piedad fue un éxito de audiencia para la televisión. Ganó 3 premios Emmy, incluyendo Mejor Libreto, y también llamó la atención del famoso actor Henry Fonda, que en ese momento gozaba de mucha fama dentro de la industria del cine. Él estaba muy interesado en adaptar esta historia a la pantalla grande y por tal razón decidió comprar los derechos de autor y convertirse en productor de la misma. La película tenía un presupuesto limitado de tan solo $350,000. Rose no solamente se une a Henry como productor, sino también le recomienda que el director fuera Sidney Lumet. Este sería su debut en el cine y posteriormente sería un director muy conocido en Hollywood por películas de temas sociales como Dog Day Afternoon, The Network y Sérpico. Para ese momento Sidney era director en la televisión y esto lo convirtió en la persona perfecta para el trabajo. Ella estaba acostumbrado a trabajar con presupuesto limitado en las producciones que realizaba para la televisión.
También él manejaba 2 producciones semanales, lo que le dio la habilidad de ser un director organizado, una cualidad muy importante que debe tener todo cineasta. Working on the script of the show that came up 3 weeks later. Working on the sets and costumes of the show that came up 2 weeks later. Working on the casting of the show that was coming up next week, plus your 2 shows coming up this week. So you were carrying 8 shows in your head. El elenco de la película era totalmente desconocido para ese tiempo. El único actor conocido lo era Henry Fonda, que hizo el papel del jurado número 8. Los otros actores eran profesionales, pero la mayoría de su participación en el cine o televisión eran de personajes secundarios. Los únicos 2 actores del elenco original lo fueron Joseph Sweeney interpretando el jurado número 9 y George Woskovic interpretando el jurado número 11. A pesar de que la película se promocionó con Henry Fonda de frente en cada portada o póster del filme, 12 hombres sin piedad no fue muy bien recibida por el público general y por lo tanto no fue un éxito comercial. Un filme donde la mayor parte de la historia se desarrolla en un cuarto donde hay 12 hombres hablando no es una premisa muy interesante para todo el mundo, y la promoción de la película no le hace justicia a la historia. 12 men with the smell of violent death in their nostrils. Sin embargo, el filme fue bien recibido por parte de la crítica especializada de los Estados Unidos y recibió nominaciones en diferentes ceremonias de cine, incluyendo los Oscar, como mejor película, mejor director y guión original. Con el tiempo, el filme ha tenido más admiradores y ha sido redescubierta por fanáticos del cine. A pesar de que no hay ningún personaje que sea abogado en esta película y solamente una escena desarrollada en la corte, aún así la American Film Institute la considera la segunda mejor película de drama en corte. La primera fue para la película To Kill a Mockingbird. Diferentes países han hecho una adaptación de esta película, incluyendo Rusia, China e India. España lo hizo en televisión y teatro. Hollywood hizo un remake o refrito en el año 1997. Rose hizo una adaptación original de su obra para el teatro y desde ese entonces se sigue presentando. Aún se han hecho musicales con esta historia. We have a verdict. Hopefully not too late. 12 hombres sin piedad cuenta con muchos aspectos destacables. A pesar de que la película se desarrolla la mayor parte del tiempo en un cuarto, la dirección de Lumet y la cinematografía de Boris Kaufman hace que la película se convierta en una experiencia agradable. Las decisiones del director en cuanto a la dirección de la película hacen que la cámara se convierta en uno de los personajes que nos permite ver la tensión que se está desarrollando poco a poco en la historia. Lumet en esta película supo utilizar muy bien los elementos visuales de este filme que son importantes, por ejemplo el calor que hay en ese lugar. Mientras más cambia la cantidad del grupo de jurado que encuentra al joven inocente, más incrementa la tensión y el sudor es más notable en sus rostros. El hecho de que la mayoría de los actores eran desconocidos no significa que no tenían talentos. Las actuaciones de cada uno de los protagonistas fueron geniales, y esto es gracias a un arduo ensayo de 2 semanas que Lumet tuvo con el elenco antes de comenzar a filmar. Sin embargo, el protagonista principal de la película es su libreto. Los diálogos de este largometraje están bien escritos. Cada personaje es importante y la historia está bien construida. Rose con esta película quería contarle a los espectadores la importancia de que en cada juicio debe existir lo que se conoce como duda razonable. Una duda razonable no es una duda basada en compasión o prejuicios. En cambio, está basada en la razón y en el sentido común. Este mensaje está muy claro en la película. Nobody really can, but we have a reasonable doubt. And that's something that's very valuable in our system. No jury can declare a man guilty unless it's sure.
Pero algo que podemos observar en este filme es cuán propenso es el ser humano para emitir un juicio injusto contra otros. El problema no es juzgar, sino las motivaciones que hay detrás y cuán rápido lo hacemos sin tan siquiera pensar un poco. Esto lo podemos ver en los primeros minutos de la película, donde varios miembros del jurado creen que esto es un caso muy fácil para emitir un veredicto de culpabilidad. A pesar de que el final del filme es uno bastante satisfactorio, aún así te deja una sensación de cuán fácil puede nublar el juicio de una persona la presión de grupo, la ignorancia, el racismo, la indiferencia o problemas personales. El racismo e ignorancia del jurado número 10 hace que encuentre culpable al joven. Él entiende que todos esos jóvenes que viven en los barrios pobres son criminales por naturaleza. And let me tell you, they don't need any real big reason to kill someone either. No, sir. They get drunk. Oh, they're real big drinkers, all of them. You know that. El jurado número 12 sigue lo que dicen los demás. Okay, there's another vote called for. Anyone object? All right, I'm changing my vote. He's guilty. El jurado número 7 es indiferente al problema. Su prioridad es ir temprano al juego de béisbol. Él no está interesado en discutir el problema o saber si el muchacho es inocente o culpable. Él solamente quiere acabar e irse. I don't know about the rest of them, but I'm getting a little tired of this yakety-yakking back and forth. It's getting us nowhere. So I guess I'll have to break it up. I changed my vote to not guilty. You what? You heard me. I had enough. Y el jurado número 3 refleja en el acusado el problema personal que tiene con su propio hijo. You're not going to intimidate me. I'm entitled to my opinion. Rotten kids, you work your life out. Lamentablemente, esta ha sido parte de la historia del ser humano. Si algo nos caracteriza es que tendemos a emitir juicios injustos contra otros, porque estamos llenos de prejuicios. Siempre emitimos juicios a la ligera en contra de otros, ya sea por su color de piel, género, ideología política, estatus social o por la manera de hablar. Y si hablamos de la iglesia, la misma no está extensa de este mal. Una y otra vez juzgamos a los demás no muy diferente de cómo lo hacían los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Por eso no es de extrañar que en la Biblia existen un sinnúmero de pasajes que de alguna manera u otra nos exhortan a no juzgar a la ligera. Son pasajes que nos invitan más bien a escuchar antes que acusar al otro. Nuestro verdadero estándar para juzgar a los demás lo debe ser Jesucristo, que siendo Dios y teniendo toda la razón para juzgarnos y castigarnos, decidió morir por nuestros pecados para convertirnos de enemigos en amigos.